Así que te animo a preparar tu corazón para lo que el Señor nos va a hablar. Siempre que me regalan un café o una muestra de café, hago dos cosas. No sé qué hacen ustedes, pero la primera cosa que hago es abrirlo para sentir el aroma. Así hace Rosela. Rosela dice: voy a sentir el aroma de este café. Es del pastor, dice. Y luego de sentir el aroma, la segunda cosa que hago siempre, me pregunto: ¿cuál es su denominación de origen? Y este es de Huehuetenango. Tenemos de Atitlán, una de las tierras más fértiles y con los mejores minerales para un buen café, de San Lucas. Aroma, pero denominación de origen es importante, porque cuando los compradores preguntan a Guatemala acerca del café, la primera pregunta que hacen es: ¿cuál es su denominación de origen? Y hay 8 regiones. Está la de Cobán, Huehuetenango, Acatenango. Y esa palabra la investigué esta mañana y me impactó. Denominación. No soy un experto en latín, pero me fui al tío Google y dice que su origen es denomination. Y esta palabra se divide en 3, que significa un nombre que provee dirección para la acción. Porque son 3 palabras. Un nombre que provee dirección para la acción. Y cuando pienso en la iglesia, hablando de denominación y pensando en el aroma y en la denominación de origen, quiero preguntarte: ¿cuál es tu aroma en la universidad? ¿Qué respiran? ¿Qué sienten aquellos que están a tu alrededor, que pueden decir: hay algo diferente en ti? Ese aroma no me parece conocido. Y al venir esta mañana y al estudiar Tesalonicenses, esa es la denominación de origen que quisiera que Vida Plena tenga. Nosotros no tenemos una denominación. Se estableció hace 15 años, pero no somos pentecostales, neopentecostales, bautistas. No tenemos una denominación. Y me preguntaba esta mañana: ¿cuál es entonces nuestra denominación de origen? La iglesia del primer siglo, la que estableció el Señor. Así que cuando te pregunten: ¿y tú de qué denominación eres? Dígale: yo soy tesalonicenses. Tesalonicenses. ¿Y por qué? Porque esa iglesia imitó a Cristo, imitó a sus líderes e hizo un impacto en su entorno. La sangre me está hirviendo porque yo sé que Dios te está diciendo algo esta mañana. Y lo que Dios te va a decir, como lo hizo esta iglesia, es que sirvas al Dios vivo y verdadero, como dice 1 Tesalonicenses 1:9. Que sirvas al Dios vivo y verdadero. A ese Dios le has cantado hoy. Primera pregunta: ¿a quién sirves? Si estás anotando, quiero decirte 2 cosas que no se te olviden. Olvida el resto del mensaje, pero no olvides a quién sirves. Y la segunda pregunta: ¿cómo le sirves? ¿A quién sirves? ¿Y cómo le sirves? Y esta iglesia se volvió relevante en su entorno porque imitó a Cristo. Esta iglesia tenía un liderazgo relevante. Y relevante no era por la forma necesariamente de cómo cantara.
o qué prácticas tuviese, sino relevante porque su corazón se inclinaba a obedecer a Dios y a su palabra en medio de la gran tribulación que vivían. Y quiero leer el pasaje en 1 Tesalonicenses 2, 1 al 7. Leámoslo juntos, porque esta palabra sé que es poderosa y me ha impactado. Y le he llamado a esta prédica a prueba de fuego, porque esta iglesia fue pasada por un fuego y sus líderes también. Y dice la palabra: vosotros mismos sabéis. Había un conocimiento de lo que Pablo había vivido, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido, maltratado, en Filipos, como sabéis, otra vez tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio en medio de mucha oposición, maltrato, oposición, sufrimiento, que no son palabras populares hoy en día. Sigamos. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, otra vez, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Hasta ahí. Cuando veo esta iglesia relevante, veo también un liderazgo relevante, a prueba de fuego. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos versos es la medida de un hombre de Dios, la medida de aquel que sirve a Dios, la estatura de aquel que dice que es cristiano y que es discípulo de Cristo. La semana pasada vimos cómo esta iglesia imitó a Cristo y cómo imitó también al apóstol Pablo. Y vimos la palabra de humildad, porque en medio de esa situación que vivían, ellos reaccionaban como Cristo. Y fue la pregunta que nos hizo Arthur: ¿cómo reaccionamos en medio del insulto? Se nos habló de el amor sacrificial. Y otro elemento importante, hablando del repaso de la semana pasada, es que en esta iglesia hubo un cambio profundo. Pasaron de servir a los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y creo que todo creyente en algún momento debe de decir eso. Antes mi vida era así. Estos eran mis ídolos, los videojuegos, las series. Y no estoy en contra de las series, porque ayer vi una. Si no estoy diciendo que esa serie no se convierta en tu ídolo. Y cuando veo esto, lo veo con esa pasión, porque vida plena en su denominación de origen también tiene que abandonar prácticas pecaminosas del pasado y llegar a la nueva vida en Cristo Jesús. Y ese es el aroma. Y ese es el aroma que tú, Enide, en tu entorno, que tú, Nati, ahí en tu entorno, Lucía en tu entorno, van a decir: Lucía antes era así y ahora es así. ¿Están conmigo? Yo no sé si ustedes están despiertos, pero algo está pasando en mí. Me emociona, porque sé que esto que estoy hablando se logra solamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa que veo en este liderazgo a prueba de fuego es que nos modela cómo servir al Dios vivo en medio de la adversidad. ¿Cómo servir al Dios vivo en medio de la adversidad? Y en esos primeros dos versos que leímos, nos damos cuenta que Pablo enfrentó el desánimo, enfrentó el sufrimiento y en medio de gran oposición cumplió la misión.
él enfrentó maltrato. Pero ¿saben una cosa? En este modelo que él presenta en estos dos versos, él no se rindió. Ni esa iglesia se rindió. En medio de la persecución, leí esta mañana unas frases que decían: en la iglesia del primer siglo, dice, perseguían a los cristianos por congregarse. Ahora los pastores persiguen a los cristianos para que se congreguen. Te lo voy a decir dos veces. La iglesia del primer siglo sufría, y a los cristianos, ¿por qué los perseguían? Por congregarse. ¿Y hoy qué hacen los pastores? Persiguen a los hermanos para que se congreguen. O sea, ven, por favor, congregate, ¿verdad? Vamos a la reunión. Por favor, congregate, ¿verdad? Va a haber churrasco. Bueno, la cosa es que debemos preguntarnos nosotros, como el apóstol Pablo lo hizo: ¿cómo estás lidiando con el desánimo, con el sufrimiento o con la gran oposición? El día de ayer tuve un problema y amanecí atormentado. Y Krista me lee un versículo en Marcos y me dice: mira cómo el Señor calmó la tormenta. Y cuando yo lo leí, de veras, sí calmó la tormenta. Yo no sé si estás atormentado. Me gusta ese juego de palabras. La tormenta, atormentado, porque las tormentas y los problemas en tu vida te atormentan. Pero cuando vemos allí en Hechos 16 esa experiencia en Filipos, que ellos están predicando el evangelio, Dios los lleva a Macedonia por medio de una visión. Pero estos hombres predicando la palabra de Dios en Filipos, las personas se oponen y empiezan a azotarlos con varas. Y los empiezan a maltratar. Y luego los meten a la cárcel. Pero no solo a la cárcel, sino que los meten a la cárcel más profunda. Y no solo a la cárcel más profunda, sino que les ponen grilletes. Esa cárcel con frío, probablemente con hambre y con dolor. Y estos dos hermanos, o Pablo allí, en esa experiencia, Pablo y Silas, lo que empiezan a hacer es a orar y a cantar. Y los presos oían. Yo me imagino a estos dos, no piensen que esto está en la escritura, Pablo, ¿y qué cantamos? Poderoso tu nombre es. ¿O qué cantamos? Firmes y adelante. Si las que cantamos, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y gran escudo. Y dice que cantaban tan fuerte que los presos oían. Y ese carcelero en la historia se convierte, él y toda su familia, y lo bautizan esa noche. Pero Pablo está contando: ustedes saben cómo ha sido mi vida, las experiencias que yo he pasado, pero con valentía y confianza en Dios, dicen estos versos que leímos, y la convicción de una tarea valiosa, no nos rendimos. Y a veces nosotros nos pica un mosquito y empezamos a quejarnos y a murmurar. Este es un liderazgo a prueba de fuego. Jesús jamás dijo que nuestra experiencia en el mundo iba a ser fácil. Él dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Pablo habló de sufrir cuando agradamos a Dios. Todos los que quieran vivir según las normas de Dios van a padecer persecución.
Y Pablo también en Filipenses habló de que tenemos un privilegio, dice, se nos ha concedido el privilegio no solo de conocer a Cristo. ¿Quiénes saben la segunda parte? Sino de padecer por Él. No sé quién te dijo que la vida cristiana iba a ser fácil y sencilla, porque tú y yo también estamos a prueba de fuego. No sé cuál es tu tormenta, pero Pablo nos muestra la importancia de esa causa tan grande y tan importante que no hay espacio para la rendición. La causa vale la pena. Vale la pena salvar a un pecador. Vale la pena que estos presos escuchen la palabra de Dios a través del canto. A tal punto que este preso pues ya no necesitó el plan de salvación o las 4 leyes, sino que por favor dime qué tengo que hacer para ser salvo, porque ya te escuché cantar y yo quiero también experimentar lo que es tener tu Dios, ese Dios vivo y verdadero. Es una misión que se desarrolla en un plano sobrenatural, en tu adversidad puedes cantar y adorar a Dios. Lo que ellos están haciendo. Aprendamos a cantar los domingos para que cuando vengan las adversidades y las pruebas ya tengamos un poco de práctica. Porque aún en esa adversidad tú puedes decirle al Señor como Job: Él dio y Él quitó, sea el nombre del Señor bendito. Aún en esa adversidad tú puedes cantar como cantó Pablo y decir, él no cantó esto, pero estoy poniendo himnos del ayer: Jesús es mi Rey soberano. En esta adversidad puedes cantar y decirle, aunque no lo puedas ver, Él está. 1, 2, 3. Aunque no lo puedas ver, Él está. Una última vez, pero así, hermanos, con esa convicción. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando y lo está haciendo en tu vida. No sé qué estás viviendo, cuál es tu adversidad, cuál es tu problema, pero nadie, ni Satanás mismo, te puede quitar el privilegio del gozo, de la paz y de cantarle a Él. Y ese es el aroma de una iglesia relevante. No es una iglesia que no tiene problemas. No es una iglesia que no enfrenta adversidades, que no enfrenta persecución. Es una iglesia que alaba a Dios en medio de la adversidad y testifica de Él en medio de la oposición. El otro elemento del 3 al 6, vemos que servimos al Dios vivo con integridad. Servimos al Dios vivo con integridad. Estoy orando por un pastor de los Estados Unidos que esta semana reconoció públicamente en su iglesia que había tenido una conversación en Instagram con una hermana de la iglesia. Y alguien en el pasillo lo abordó y le dijo: pastor, pero ¿por qué está teniendo esta conversación con la hermanita tal? Él renunció. Y no menciono esto para hacer leña del árbol caído, porque Dios sabe que estoy orando por él y por su familia. Pero si hay algo que Dios demanda de ti y de mí, es integridad. Es como tratas tú a las personas del sexo opuesto. ¿Qué es lo que tú ves? Porque el domingo no tienen ahí las pantallas, pero el lunes les van a aparecer o van a intentar buscar cosas que van en contra de lo que Dios llama santidad o pureza. Pero aquí nos encontramos a este apóstol diciendo: ustedes saben cómo es mi vida. Y lo han visto.
Yo creo que en 15 años han conocido algo de mí. Manolito ha conocido algo de mí en alguna reunión donde me enojé. Y otros han conocido, y se enojó el pastor. Esta mañana fui tentado a enojarme, pero controlé. Y así es. Nosotros debemos entender que una iglesia relevante tiene siervos relevantes, porque son íntegros. No es tanto la preparación académica. Yo podría tener un doctorado en teología y no necesariamente íntegro en mi vida, en mi corazón. Porque a veces eso es lo que se piensa. Un líder carismático, una personalidad atractiva, un buen orador. Me recuerdo una iglesia en Honduras que estaba buscando pastor y decía, estamos buscando pastor, pero también pensemos en la esposa del pastor. Y la esposa del pastor debe tocar piano, como la esposa del misionero que se va a ir toca piano. Entonces es necesario que la esposa del pastor toque piano. Y así hay tantos perfiles en nuestra mente, pensando muchas veces en lo externo. Pero el Señor nos llama la atención, al igual como lo hizo con Samuel cuando le dijo: no mires a lo hermoso de su parecer, porque las apariencias engañan. Y él le dice, porque cuando llegó Eliab, el primero de los hijos de Eliab, le dice: este es, porque es un soldado, es alto. Pero el Señor le dice: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Lo que Dios está esperando de ti es que tu corazón sea puro. Lo que Dios está esperando de ti es un corazón dispuesto. Yo nunca pensaría, bueno, necesito un juez en aquellos tiempos, entonces voy a buscar este campesino, Gedeón. Yo no pensaría, bueno, hay que levantar unos muros, entonces voy a buscar este copero. Necesito salvar unos espías para que la misión se cumpla, voy a buscar una prostituta. Necesito conquistar el mundo, entonces voy a buscar a estos pescadores. Necesito conquistar el mundo, entonces voy a contratar a este publicano, cobrador de impuestos, rechazado. Dios quiere un corazón íntegro, de lunes a lunes. Cuando no estás en la iglesia, ¿cuál es tu aroma en la oficina? Enid me decía: papá, yo estoy orando por usted para que no vaya a caer en inmoralidad o en estas cosas de las redes. Le digo: gracias, mija, seguí orando. Hace 20 y pico de años, 25 años, me senté en esa compu grandota, blanca, monstruo, ¿verdad? Dije: Señor, delante de ti hago un compromiso para que mis ojos no vean pornografía. Y me recuerdo ese día cuando le dije: hago el compromiso que hizo Job con sus ojos. Yo quiero animarte a que tu corazón sea íntegro y puro. Cuando Pablo menciona aquí del 3 al 6, dice: no hay engaño. Y voy a contar esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas. Al no. Si ustedes ven sus Biblias, dicen no, 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 no. No engaño, no impureza, no error, no agradar a los hombres, no manipulación, no aprovecharse de los hermanos, no imponer autoridad. Esto es un corazón transformado. Y usted dirá: pero yo no soy pastor, no soy apóstol. Eres un siervo.
Es un hijo de Dios. Y estas 7 cosas deben ser parte de tu integridad. ¿Cómo haces negocios? ¿Cómo presentas esas tareas que normalmente tu papá te las ha estado haciendo? Parece que él también se va a graduar. No engaño, no impureza, no error, no agradar a los hombres, no manipulación, no aprovecharse de los hermanos, no imponer autoridad, aunque lo pudiera haber hecho como apóstol de Cristo. Pero dice él sí en estos versos: sí aprobados por Dios, sí agradando a Dios, sí buscando la gloria de Dios. Porque jamás estos hombres buscaron su propia gloria. Entonces es fácil, las 2 columnas, los no de Pablo y los sí de Pablo, y llévalo a tu vida diaria. Desde las cosas más pequeñas, como corregir el berrinche de un niño en PriceMart porque está haciendo berrinche, y le decís: sí, pero mira, ¿sabes qué? Si dejas de hacer berrinche te voy a comprar ese videojuego. Es manipulación. Desde esas cosas pequeñas. Y la razón que Pablo nos da en estos versos es porque Dios examina nuestro corazón. Él sabe lo que haces y por qué lo haces. Él sabe cuál es tu motivación. Él sabe por qué cantas. Él sabe por qué das los diezmos. Él sabe por qué das las ofrendas. Porque Él conoce tu corazón y lo examina. Por último, antes de hacer una conclusión, servimos a Dios con amor. ¿Qué liderazgo es? ¿Qué servicio? Primero, Él dice: sirvo en la adversidad, sirvo con integridad, pero también con amor, con una mamá que cuida a sus propios hijos. Pero ese es un tema para la otra semana. El benignos y tiernos. Como te decía al principio, si se te olvida todo, llévate 2 preguntas esta mañana. ¿A quién sirves? ¿Y cómo le sirves? ¿A quién sirves y cómo le sirves? Me recuerdo hace unos 40 años que yo escuchaba estas frases: hermanos, no ensayamos, pero como es para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a llegar tarde, pero como es para la gloria de Dios. No sé si Tita alguna vez escuchó eso, porque Tita es contemporánea y Sergio ahora. Pero estaba esa frase: que salga como salga, porque es para la gloria de Dios. Cuando tú lavas platos, que no los lavé esta mañana, solo me asignaron la tarea, están pendientes. Cuando tú lavas platos, lo haces para la gloria de Dios. Cuando tú vas al trabajo, lo haces para la gloria de Dios, porque es a Él a quien sirves, no a los hombres. Cuando alguien no te reconozca una cosa, un trabajo, lo hiciste para la gloria de Dios, aún en tu trabajo llamado entre comillas secular, porque yo no encuentro en la Biblia la separación entre secular y espiritual. Como decía Martín Lutero, hacer un buen pan es ser espiritual, porque ahí se ve la integridad, cuánta agua y cuánta harina y cuánta leche tiene. Así que, Nati, cuando vendas esas galletas, integridad en eso. Tu vida y tu servicio será probado como se prueban los metales. Dice la palabra: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Yo me atrevo a decir que la obra de los tesalonicenses y de Pablo fue pasada por fuego. ¿Y cuál es entonces nuestro reto? Es imitar a la iglesia de Tesalónica, porque ella imitó a Cristo. Y nuestro reto entonces es ir a nuestra denominación de origen.
Y para eso necesitamos un liderazgo fuerte en la iglesia, múltiple, a prueba de fuego. Un liderazgo que alabe a Dios en la adversidad, que canten y testifiquen en medio del sufrimiento. Y cuando hablo de liderazgo no estoy pensando en pastores solamente. Estoy hablando de ti como servidor, como maestro de escuela dominical, o de ti como papá también o mamá, porque tienes un rebaño que conducir. Un liderazgo a prueba de fuego. Esta semana yo tuve 2 bendiciones. Platiqué con 2 varones y los 2 me dijeron: quiero gastarme los últimos días de mi vida en el Señor. Quiero invertir más tiempo. Mi espacio de tiempo se está acordando. Quiero servir al Señor. Y déjame decirte que aquellos que dicen eso van a pasar prueba de fuego. Y no es fácil, pero vale la pena. Necesitamos levantar una nueva generación que lidere con este perfil de integridad. Porque no es, jóvenes y niños, no es cuánto conoces de la Biblia, sino cuánto la aplicas. Porque Jesús sí hablaba del amor, pero Jesús lo manifestaba cuando lavaba los pies de los discípulos. Y ellos a raíz de terminar esa reunión de lavamiento de los pies podían decir: qué amor más profundo. Necesitamos una nueva generación entonces que muestre el amor de Cristo. Hablábamos con Germán, pensando en el mensaje de la semana pasada, de cómo la iglesia va a llevar este aroma allá afuera. Y hablábamos de un asilo, de poder llevar víveres, de irnos en noviembre, en diciembre, un grupo para servir a estas personas y mostrarles lo que es una iglesia relevante, que no solo predica la palabra, sino que lo muestra a través del amor. Y vendrán proyectos y por supuesto en algún momento serán fijos y estables. Pero por ahora, concentrémonos en esa denominación de origen que tiene un aroma súper agradable, olor fragante. Pero ¿qué pasó con ellos? Se convirtieron genuinamente a Cristo y lo siguieron. Un día ellos dijeron: reconocemos a Cristo como el único Salvador y Señor. Un día ellos dijeron: vamos a seguir a Dios, el único Dios verdadero y vivo, no a estos ídolos, cientos de ídolos. Y hoy te invito a hacer lo mismo, a entregar tu corazón a Cristo y decirle: quiero seguirte, quiero servirte en la adversidad, con integridad. Voy a hacer una oración. Si nunca la has hecho, esta mañana te invito a hacerlo. Y dile al Señor: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he tenido ídolos. Todo aquello que ha ocupado tu lugar es un ídolo. No necesariamente una estatua. Pero hoy reconozco que eres mi único y suficiente Salvador. Y te entrego mi vida, porque quiero seguir los pasos tuyos. Imitar a Pablo como él te imitó a ti, e imitar la iglesia de Tesalónica. Te entrego mi vida. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por salvarme, por darme esperanza, por darme paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien esta mañana hizo esta oración conmigo? Levanta tu mano para conocerte. Dios te bendiga. La mejor decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esa decisión esta mañana de entregar su vida a Cristo? ¿Alguien más? Y si no, pues puedes platicar conmigo
después. Así que si alguna vez le preguntan, ¿y cuál es tu denominación? Que probablemente me la van a preguntar en el Conócenos, porque tenemos un Conócenos. Y casi la primera pregunta es, ¿cuál es tu denominación? Yo le voy a decir, si me preguntan hoy, mi denominación es Tesalonicenses. Mi denominación es la iglesia del primer siglo. Mi denominación es la iglesia que imita a Cristo. Mi denominación es la iglesia que sigue a Cristo. Mi denominación es la iglesia que tiene un aroma fragante y lo riega en su entorno. Voy a orar. Padre, qué mañana más especial. Te hemos cantado. Y gracias, porque hoy no estamos en una prisión, pero no sabemos si lo podemos estar más adelante. Pero hoy no. Y hemos cantado con libertad. Poderoso Señor, majestuoso Señor. Pero esos cantos también los queremos llevar a esos momentos de tormentas, a esos momentos de adversidad, a esos momentos de dolor, cuando esa prueba y ese sufrimiento será una oportunidad para hablar de Cristo y mostrar la esperanza que hay a los demás que sufren también. Señor, haznos una iglesia fuerte. Dame sabiduría a mí como pastor para guiarla, para que sea una iglesia que se parezca a la de Tesalónica, Padre. Una iglesia con pasión para testificar y para servir. Oh Señor, te clamo para que nuestros corazones se llenen de pureza, para que nuestros corazones se llenen de integridad, para que se llenen de todo eso que te agrada a ti como un olor fragante. En el nombre de Jesús, bendice Vida Plena, Dios, y que sea conocida en esta nación como una iglesia que vive el evangelio, que te glorifica a ti, no como canta, Señor, no qué bonito edificio tiene, sino que tiene vidas y discípulos transformados que hacen su obra. En el nombre de Jesús, amén y amén.